Continuando con la materia de teoría del proceso, estamos en el Poder Judicial Federal, siendo más concretos en la Suprema Corte de Justicia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el artículo 105 constitucional que señala que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice el artículo 105, la de la Constitución señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de las controversias constitucionales que, con excepción de las que refiere la materia electoral, se susciten entre la federación y una entidad federativa. Inciso reformado, donde aparece el inciso B, la federación y una entidad federativa. Inciso B, la federación y un municipio. Inciso C, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión y aquel y cualquiera de las cámaras de este o en su caso la comisión permanente. Una entidad federativa y otra. También dos municipios de diversos estados. Dos poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Inciso I, un estado y uno de sus municipios. Sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. El inciso J, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. ¿De acuerdo? Ahora, el inciso L, dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo sexto de la Constitución. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes de la controversia y manifiesta la fracción segunda de las sanciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. ¿De acuerdo? Ahora, los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia los menciona el artículo 95 del ordenamiento antes señalado. Dice que debe de ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Luego, la fracción segunda manifiesta tener cuando menos, 35 años cumplidos el día de la designación. Fracción tercera, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Fracción cuarta. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama del concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. ¿De acuerdo? Entonces vemos que dice que gozar de buena reputación y algún delito que amerite pena corporal por más de un año de prisión. Pero en los supuestos que mencionan los delitos que ya vimos, robo, fraude, falsificación, abuso, lo va a inhabilitar del cargo directamente. ¿De acuerdo? Ahora, la fracción quinta, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Fracción sexta, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa
durante el año previo al día de su nombramiento. Nombramientos del ministerio, de los ministros, perdón, deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, en que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad. ¿De acuerdo? Para designar un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República propone una terna de candidatos a ocupar la vacante. La Cámara de Senadores, por su parte, de esa terna elige al ministro. Si los senadores rechazan la terna, el presidente de la República integrará una nueva. Si en esa segunda ocasión los ministros rechazan la terna y no designan ministro, entonces el presidente de la República de esa terna hará lo, el nombramiento lo hará libremente. ¿De acuerdo? Por su parte, el artículo 96 menciona, para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presente, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviera dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada 4 años, de entre sus miembros, al que será su presidente, el que no podrá ser reelecto para el periodo inmediato. Entonces el Pleno elegirá cada 4 años de entre sus miembros al que será su presidente, que no podrá ser reelecto por periodo inmediato. ¿De acuerdo? Los ministros permanecerán en el cargo 15 años. Antes de la reforma constitucional del 94, el cargo de ministro era vitalicio. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la integraban 21 ministros distribuidos en 4 salas, 5 ministros en cada una y además, perdón, el presidente. El penúltimo párrafo del artículo 94 dispone: los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su cargo 15 años. Solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución, y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por retiro. Los funcionarios del Poder Judicial de la Federal gozarán de la inmovilidad judicial, que se traduce en la facultad que tienen de no ser removidos o cesados, sino por una causa o delito grave. Las faltas graves y las responsabilidades de los funcionarios públicos las regula el título cuarto de la Constitución Política a partir del 108 al 114. El principio de la inamovilidad judicial garantiza la independencia y la autonomía que debe existir en la tarea jurisdiccional, evita injerencias extrañas de carácter político o económico de funcionarios ajenos al poder judicial o de los mismos funcionarios judiciales. La inamovilidad judicial también es una garantía para el propio funcionario.
quien mientras se conduzca con responsabilidad, capacidad y eh, responsabilidad en su cargo, sabe que jamás será removido o cesado de su cargo, sin importar los cambios de régimen que suceda en el gobierno. ¿De acuerdo? Ahora, los tribunales de circuito son colegiados y unitarios. Los colegiados se integran por tres magistrados y conocen, conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, primero, de los juicios de amparo directo contra sentencia definitiva, laudo o contra resoluciones que pongan fin a un juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento. Cuando se trata en materia penal de sentencias o resoluciones dictadas por autoridad judicial del orden común o federal y de las dictadas en incidente de reparación del daño exigibles a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos en los juicios de responsabilidad civil. También en materia civil o mercantil de sentencias o resoluciones respecto de las que no se no se procederá, perdón, recurso de apelación de acuerdo a las leyes que las rigen o de sentencia o resoluciones dictadas en apelación en juicios de orden común o federal. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos casos de los que conoce eh, los colegiados eh, de circuito. ¿De acuerdo? Ahora, el artículo 106, por su parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, menciona los requisitos para ser magistrado de un tribunal de circuito. Dice que para ser designado magistrado de circuito se requiere ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, mayor de 35 años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad, mayor de un año, contar con título de licenciado en Derecho, expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos 5 años. Además de los requisitos previstos en esta ley respecto de la carrera judicial, los magistrados de circuito durarán 6 años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados, solo podrán ser privados de su cargo por las causas que señala la ley o por retiro forzoso al cumplir 75 años de edad. Entonces, estos son los requisitos para ser magistrado de un tribunal de circuito que vienen contemplados en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.